Él os bautizará con Espíritu Santo. Estamos penetrando todavía todo el misterio de la Navidad, la luz que ha brillado en las tinieblas. Simeón proclama, con el niño en brazos, luz para las naciones. Y hoy, en este misterio del bautismo del Señor, contemplamos cómo se realiza todo este misterio profetizado, anunciado y ya revelado en la Encarnación. Cómo la luz de Dios, la luz de la altura que nos ha brillado Cristo, disipa las tinieblas. Con la fuerza de Dios, porque Juan bautizaba con agua, llamando a conversión, anunciaba la verdad que podía llevar al arrepentimiento a los hombres, denunciaba el pecado y llamaba al arrepentimiento. Y los hombres, respondiendo a esa llamada, acogiendo esa enseñanza, queriendo cambiar su vida, se sumergían en el agua del río, como antiguamente, en el tiempo del diluvio, los hombres habían sido anegados por las aguas. Pero para resurgir, ahora, salir, emerger otra vez, tener una nueva oportunidad, expresar el deseo de una nueva vida y dejar atrás en el agua esa vida de pecado, esos hechos que a la luz de la palabra del profeta, de Juan el Bautista, se reconocían que estaban contra la voluntad de Dios. Y así los soldados, ¿y qué tenemos que hacer? Pues mira, no extorsionéis, contentaos con vuestra soldada, etc. Y querían cambiar, estaban arrepentidos, querían esa nueva oportunidad. Pero, ¿cómo se puede realizar esa nueva vida? Solo con ese deseo del arrepentimiento. Es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos algo más. Y ese algo más es Jesucristo. Lo dice Juan, yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Es decir, emergeréis a una vida nueva, verdaderamente nueva, por el poder del Espíritu Santo. Esa segunda oportunidad se os va a conceder por la gracia de Dios que va a operar en vuestras vidas. Y esto a través de Cristo. Y el mismo Señor se somete al bautismo, significando cómo iba a realizar esa redención, esa restauración, esa oportunidad nueva para todos los hombres. El bautismo de Cristo es una anticipación de la cruz. Y bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte, para vivir con Él, para vivir esa vida nueva de hijos de Dios. Por eso, el bautismo de Cristo en el Jordán es un entierro y anticipa su sepultura, su muerte en la cruz. Ahí es donde se da esa efusión con su sangre, que es capaz de lavar verdaderamente nuestros pecados, no las aguas de ningún río. Es el poder de su sangre. Y además se nos da el poder de su Espíritu para tener esa vida nueva y poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios y tener esa segunda oportunidad. Es realmente un morir y un nacer. Es pasar de las tinieblas a la luz. Pero con la luz natural nos ocurre una cosa. Y es que encendemos una luz en cualquier sitio y allí hay luz. Y todo lo que está allí está en la luz. Pero nos vamos alejando y conforme nos alejamos, esa luz va perdiendo intensidad, fuerza, llega con menos claridad, hasta que llega un momento de penumbra, de sombras, de oscuridad finalmente, ¿verdad? Todo depende de la proximidad o alejamiento de la fuente de la luz.
Pero con la luz espiritual no ocurre así, es distinto. ¿Cuál es la oscuridad, las tinieblas espirituales? El pecado, el pecado. ¿Y qué puede suceder con el pecado? Pues que incluso junto a la luz resista la luz y no se abra la luz. ¿Y qué puede suceder incluso con una situación de oscuridad, de tinieblas, digamos, más pequeña, más limitada, en penumbra? Pues que le llega la luz de lejos y reacciona, se abre y se vuelve luz. Luego, aquí la física de las ondas y de las partículas de la luz no funciona como en la ley espiritual de la luz y las tinieblas. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ver con la voluntad, no con la distancia, no con los metros, sino con la voluntad. Y esto es otra ley. Es decir, el hombre puede aceptar, acoger la luz o rechazarla. El hombre puede ser transformado en luz o no ser transformado en luz de acuerdo a su disposición a acoger la luz. Entonces, ¿el bautismo es necesario para nuestra salvación? Sí. ¿Somos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo? Sí. Pero para empezar a vivir como hijos de Dios, es decir, hijos de la luz. Y si el hombre se agarra a las tinieblas, y si el hombre resiste a la luz, ¿qué va a ocurrir? Pues que puede tener la fuente de luz junto a él y no aprovecharle. Puede estar participando de los sacramentos, escuchando la palabra de Dios y no transformarle. Porque interiormente lo que hay es tinieblas. O vamos a decirlo de otra forma, una transformación inicial, pero insuficiente, y no se ha completado ese proceso. Y no vive esa persona la vida de hijo de Dios, sino que vive más en la carne. No vive en la luz como hijo de la luz, sino más como hijo de tinieblas, claro. Vive en las tinieblas. Y esto no solo por practicar el pecado, pero sí el pecado ciega, oscurece y da un rechazo a la luz, sino precisamente por la disposición, es decir, por la ceguera espiritual, fruto de la soberbia, que es lo que ciega al hombre. Porque es la humildad y la búsqueda de la verdad, con la fe en Jesucristo y en su palabra, lo que nos abre al poder de Dios, que hace este milagro de transformarnos de luz en luz. Vamos a decirlo de otra forma. La verdad de Dios se encuentra con la falsedad, que es lo que tiene el hombre. ¿Y el hombre qué hace? Se agarra frecuentemente a sus opiniones, a las apariencias, a sus falsas seguridades, a sus pequeños criterios, conceptos. Aquello que tiene más seguro, según su seguridad humana. ¿Por qué? Porque se lo han contado, porque se lo han dicho, porque la mayoría dice esto, porque la mayoría piensa así, porque es lo que conozco, porque es lo que he creído. Y damos por seguras cosas que son falsas, que al encuentro con la verdad, que es Dios y su palabra, no pasan el examen, son falsas. Pero nos agarramos a esas cosas. Es decir, hay engaño, por no decir mentira, que también podríamos decir, ¿verdad? Pero el engaño se entiende mejor, porque el engaño es la mezcla de un poquito de verdad con falsedad. Y como hay algo que parece verdad, cuela. No, es así. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo piensa. Para lo que nos interesa,
nos apoyamos en la opinión de los demás. Para lo que no nos interesa, somos muy libres, valientes y decididos para tener nuestro criterio. Depende cómo nos interese. Pero lo que nos debería interesar es no la opinión, sino la verdad. Y la verdad es Cristo. Pero este es el misterio del encuentro de la verdad con las tinieblas, de la luz con las tinieblas y de la verdad con el error, que es la obra de transformación que el Señor viene a hacer en nosotros, para hacernos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es espíritu de verdad. Dice Isaías, profetizando acerca del Mesías, que lo hizo luz de las naciones para abrir los ojos de los ciegos, sacar a los cautivos de la cárcel y de la prisión a los que habitan en tinieblas. Y esto se cumple, repito, no con el bautismo de Juan. Esto se cumple en Jesucristo. Él es el que viene con poder, con amor y con verdad, como luz de las naciones, como dijo ya Simeón, para hacer esta obra de transformación espiritual interior y hacer que los que no ven, vean. Pero él también dijo que vino para otra cosa, que venía también para que muchos que veían no viesen. Es decir, para muchos que se creían listos y que no necesitaban conocer la verdad, que ya la tenían, quedasen avergonzados, como ciegos. Como ciegos. Cuando hay un maestro, una luz, un salvador, que es Jesucristo, pero los hombres confiamos en otros supuestos maestros. Como dijo el Señor, guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos al hoyo. La obra de Cristo es esta, es el que tiene el poder para abrir los ojos ciegos, no solo de la carne, eso es más fácil, sino el milagro del Espíritu, de dar la vista al que no ve en el Espíritu. Porque si estamos ciegos, creemos que las cosas son de una forma y es al revés. Saulo perseguía a los cristianos creyendo que hacía lo correcto, que daba gloria a Dios. Pero el Señor le abre los ojos. Primero se presenta Él, y empieza a conocerlo. Y luego le permite las tinieblas físicas, tener que ser guiado hasta la ciudad, para que aprenda a ser guiado en el Espíritu luego. Esto es lo que tenemos que aprender. Humillarnos los hombres para buscar la luz, como el carcelero aquel, cuando hay el terremoto y está ahí Saulo y se quiere suicidar pensando que los presos habían huido. Dice Pablo, no te hagas daño, estamos aquí todos. Y pidió una luz. El carcelero pidió una luz al preso. El que tenía la luz era Pablo. Y le dio la luz. Ese día se bautizaron, él y toda su casa. Llegó la luz a esa casa. Esta es la obra, el poder de Cristo viene a sacar a los cautivos de la cárcel. Los que se creen libres son los presos. De la prisión a los que habitan en tinieblas. Las tinieblas del engaño, del error, las tinieblas de los criterios de este mundo, pero también de tantos engaños que los hombres nos formamos, aun los cristianos, cuando no estamos siendo dóciles al Espíritu Santo y a la verdad. San Pedro anuncia a Jesucristo y lo presenta así: ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. En este momento del bautismo vemos cómo hay esa teofanía, la voz del Padre, el Espíritu Santo sobre Cristo, la unción. ¿Para qué? Para realizar esta misión.
esta misión, luz de las naciones, para abrir los ojos ciegos. Es la unción de Dios, la unción del Espíritu de Dios, a través de Jesucristo, la que hace esta obra. Ungido por Dios. Es la fuerza de su unción. Pero, nuevamente, somos libres y nuestra voluntad puede resistir a la verdad y a la fuerza de Dios. Nuestra soberbia nos puede hacer inmunes al poder de Dios, porque libremente nos escondemos. Nos escondemos, nos apartamos. Tantos cristianos, dices, bueno, ¿crees en los 10 mandamientos? Sí. ¿No matarás? Por supuesto, no matarás. ¿El aborto? No, nunca. Llega una situación de que su hija se le queda embarazada en no sé qué circunstancias o el niño viene mal, empieza el tembleque. ¿Y qué hacer? Y los sudores, y las componendas. Pero no estaba tan claro lo de no matarás a tu propio nieto y llevan a su hija a abortar. Matar al nieto, por ejemplo. Cristianos, ¿hijos de Dios? No. Hijos de Dios no. Un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios no hace eso, porque el que ha recibido con docilidad la unción de Jesucristo, la unción le enseña. Y conoce la verdad y ama la verdad. Y vive para la verdad, que es para el Señor y para hacer su voluntad. Pero nosotros, teniendo la luz de las naciones, la luz de luz, Jesucristo, con nosotros, a veces parece que reaccionamos peor que los que tenían esa pequeñita luz, que era un profeta, Juan Bautista. Y no había salvación todavía, pero se convertían. Y en vez de vivir la plenitud de la vida de hijos de Dios, que podemos ahora, aprovechando la gracia de Dios al máximo, resistimos a la luz. Pisoteamos la sangre de Cristo. Despreciamos a su Espíritu Santo. Porque amamos más las tinieblas que la luz. Y si no, a los hechos me remito. Llegan las elecciones y ¿qué hace la gente? Votar al partido que más le gusta. Ah, pero tú eres cristiano, pero ese partido permite el aborto. Por seguir con el mismo ejemplo, que podemos hablar de muchos ejemplos más. Ese partido permite el aborto. Bueno, pero algún fallo tenía que tener. ¿Cómo que algún fallo tenía que tener? No, es que no hay otro. ¿Será que no hay otro? No, pero hay que votar. ¿Quién ha dicho que hay que votar? Todos son componendas, engaños, errores, falsedad, tinieblas. ¿Por qué? Porque se vive en las tinieblas. No se ama la luz ni se conoce la luz. ¿Hijos de Dios? ¿Hijos de Dios? ¿En qué se parece eso a un hijo de Dios? Pero sí, ya está bautizado. Como los israelitas, somos hijos de Abraham. Pues dad por fruto las obras que se supone a un hijo de Abraham. Dad el fruto que se supone de alguien que es hijo de Dios e hijo de la luz. Porque vuestros frutos desdicen lo que decís. Sabiondos, que os sabéis de pe a pa toda la teoría, pero luego, ¿qué estáis haciendo? Una iglesia viva es una iglesia movida por el Espíritu Santo, por la unción de Dios y por la verdad, que ama la verdad y que es transformada con el Espíritu Santo y el poder de Dios. Ahí hay vida.
donde hay resistencia al Espíritu Santo, donde hay componendas, donde hay amor al error y al pecado, porque la incredulidad es pecado, porque la soberbia es pecado, porque los intereses humanos son pecado, cuando se ponen por encima de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, ahí no hay vida. Ahí hay tibieza. Parece vivo, haces obras como de quien está vivo, pero estás muerto, dice la palabra, estás muerto. Pobre, ciego, desnudo, miserable. Arrepiéntete, toma colirio para los ojos, a ver si empiezas a ver, porque no ves ni torta. Crees que ves y no ves. La luz vino a las tinieblas. ¿Y qué trabajo le costó a la luz? Transformar y sacar de las tinieblas algo de luz. Porque estas tinieblas son muy pesadas. Porque amamos más el error que la verdad. Seguimos nuestras opiniones más que la verdad de Dios. Y esto nos descalifica. Nuestro testimonio, nuestra vida, nuestras obras son las que son. No hace falta dar mucha descripción. Cuando teníamos que estar movidos por el Espíritu Santo, llenos del fuego, del celo de Dios, del poder de Dios. Para esto Cristo vino al mundo. Su muerte en la cruz. ¿Será que no fue suficiente para conseguir todo esto? La venida del Espíritu Santo, ¿será que no es suficiente para conseguir todo esto? Pues hoy nos felicitamos. Feliz fiesta del bautismo del Señor. Muy bien, es feliz fiesta. Pero que sea feliz si se convierte en vida para nosotros. Si aprovechamos este misterio y nos dejamos transformar por la unción de Dios en Jesucristo. Si aprovechamos esta vida de hijos de Dios, esta segunda oportunidad que ahora podemos vivir por el arrepentimiento, la conversión y por ser llenos y movidos por el Espíritu de Dios, en la verdad, en la santidad, en la justicia, en el amor de Dios. Y sobran componendas, y sobran engaños, y sobran opiniones personales, incluso doctrinas humanas o de demonios. Todo eso sobra. La verdad, la claridad, la luz de Dios. Eso es lo que hace falta, hacer espacio para que reine, para que se vea. Porque con lo nuestro llenamos el espacio y no dejamos sitio al Señor. Y el Señor, como es un caballero, estará esperando con paciencia a ver si demostramos que nos lo tomamos en serio, que le queremos hacer caso. Pero si no reaccionamos a tiempo, el batacazo puede ser muy gordo, porque caminar en las tinieblas tiene consecuencias. Y no hace falta ser muy perspicaz, aunque quien está ciego pierde toda perspicacia, ¿verdad? Pero no hace falta ser muy perspicaz para entender que mucho de lo que se está viviendo es consecuencia de caminar en las tinieblas. Pero nada, no sé si hace falta más profetas como Juan Bautista o que el Señor muera otra vez en la cruz, será, no sé. Delante de nuestros ojos, yo creo que ni aún así. No hace falta. Ya tenemos lo que necesitamos. Lo que hay que hacer es humillarnos, reaccionar y dejar a Dios ser Dios y que pueda hacer su obra en nosotros de transformación que tanto quiere hacer. Si nos gozásemos como Él se goza en esas obras de amor, en sacar obras del estercolero, de la escombrera, ¿verdad? De ahí es donde nos saca, de las tinieblas, limpiando,
purificando, iluminando, haciendo nuevo todo. Pero nada, parece que seguimos queriendo permanecer en la escombrera, pero pretender dar imagen de luz. Pues a lo mejor no puede ser. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y no le hagamos las cosas tan difíciles. Que a lo mejor su paciencia tiene un límite. Y no porque el Señor falle, que no falla, Él es fiel, sino porque el límite se lo ponemos nosotros. Cuando perdemos tantas oportunidades, a lo mejor es que ya no nos quedan más. La vida humana es un paso. Y esta generación pasará. Y la gracia de Dios para esta generación, si la desaprovechamos, pues sufriremos las consecuencias. Pero si la aprovechamos, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Todavía hay gracia y misericordia para aprovecharla y ser luz y vivir como hijos de la luz. Así sea.